Espero que el Espíritu Santo haya estimulado también su vida para conocerle un poco más a través de este curso de escatología. Yo les decía la semana pasada que la escritura es netamente escatológica. Y es netamente escatológica porque arranca con un plan allí en Génesis, un plan inicial de Dios con el hombre. Y hay un momento en que es necesario generar todo un proceso de cambio en ese plan. Y es un plan que en ese proceso de cambio gasta unos 6.000 años, ¿no? Y en ese plan escatológico están incluidas la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y cómo Dios se ha revelado a la humanidad y cómo Dios ha seleccionado ciertas personas, pueblos, naciones, ¿sí? Para llevar su mensaje y revelar a quien debe ser revelado, que es a Jesús, el único ser en el cual usted y yo podemos encontrar salvación. Bien, hace 8 días terminábamos un poco nuestra charla hablando de la importancia de lo que es entender. Yo les decía, tal vez empezando las reuniones, que mucha gente considera el libro de Daniel como el Apocalipsis del Antiguo Testamento y el Apocalipsis como el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Sin embargo, si ustedes ven al ir estudiando estos libros, vemos cómo el Apocalipsis es una continuación del libro de Daniel. El libro de Daniel se focaliza en 69 semanas, faltando una semana por darse, en la cual Dios tiene que tratar con el pueblo de Israel. Y en el Apocalipsis encontramos una semana de años donde Dios trata con el pueblo de Israel. Pero aparecen otros participantes de la escena, que es la iglesia y que es la humanidad en general. Entonces, en ese orden de ideas, compartíamos que hay 69 semanas que ya están cumplidas sobre el pueblo de Dios y sobre la santa ciudad, hasta la venida y muerte del Mesías príncipe, como dice el libro de Daniel, y queda una semanita de años que falta cumplirse. Compartíamos que desde el año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel fue disperso por toda la tierra. Jerusalén quedó en manos de los gentiles y era necesario que para que se cumpla la semana de años que hace falta, es necesario que Israel volviera a ser nación, es decir, volviera a su territorio, hubiera una restauración física del Estado de Israel. Y era necesario que Israel volviera a tener en sus manos a Jerusalén para que se cumpla la semana. La semana puede cumplirse siempre y cuando se dé el condicionamiento que esté el pueblo de Israel y esté la santa ciudad. Porque la profecía de Daniel fue dictaminada esencialmente sobre Israel y sobre la santa ciudad. Y usted y yo a través del estudio hemos visto cómo en el año de 1948 se restablece ante las Naciones Unidas nuevamente al Estado de Israel y se da una restauración física que está profetizada en el libro de Ezequiel en los capítulos 36 y 37, donde habla de que primero Dios restaurará físicamente el Estado de Israel y después lo llevará a una restauración espiritual. En 1948 se determina que Israel vuelva a ser nación y se reconoce. David Ben Gurión fue la persona encargada de leer la proclama del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, reconociéndose nuevamente al Estado de Israel. Compartíamos también que en el año de 1967, en una guerra milagrosa de 6 días, ¿no? Israel vuelve a tomar Jerusalén. Y ya se ha dado un cumplimiento de dos elementos que eran fundamentales dentro del plan escatológico. El plan escatológico establece que hay una semana de años que tiene que cumplirse sobre Israel y sobre la Santa Ciudad. Y a partir de 1967 ya se han establecido el cumplimiento de esos dos elementos que son esenciales dentro del plan profético. Hemos compartido también de que Dios interrumpe una relación con Israel y empieza con la venida de Cristo, se establece una relación con la iglesia y viene manifestada en el Evangelio a través de Cristo y ratificada en el libro de los Hechos, en el llamamiento de Pablo para llevar el misterio de los gentiles, del cual no se había hablado en la antigüedad, que es lo que nos comparte el apóstol Pablo.
Y empieza esa etapa de la iglesia, y es un tratamiento que Dios tiene con la iglesia, ¿sí? A través del tiempo. Yo les compartía que el libro del Apocalipsis, del cual estaremos hablando hoy un poco, nos habla, en el primer capítulo nos habla de que el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, pero es la revelación de Jesucristo como el Mesías triunfante. Ya no es la revelación de Jesucristo como el Mesías sufriente, es la revelación de Jesucristo como el Mesías triunfante. Y así empieza el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Dios llama a Juan, ¿sí? Un judío convertido, ¿sí? La palabra de Dios dice que Dios de los dos pueblos derribó la pared para ser un solo pueblo. Ya trató con la iglesia, pero él necesita terminar de tratar con Israel hasta llevarlo a una conversión plena, ¿sí? Entonces, esos 7 años son los 7 años que hacen falta, son los años en los cuales Dios retoma el tratamiento con Israel para llevarlo a una conversión plena. Entonces, en el capítulo 2 y 3 del libro del Apocalipsis, se nos habla de las 7 iglesias de la Asia Menor, desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea. Si uno estudia las características de la iglesia, y yo les compartía el juicio que Dios hace en capítulo 2 y capítulo 3, cuando está hablando de las iglesias, es un juicio por obras. Cuando Dios le habló a cada iglesia, le dice, yo conozco tus obras. Así empieza hablándole a cada iglesia, yo conozco tus obras. Está haciendo una valoración de la iglesia por las obras. No está haciendo una valoración de la iglesia para salvación o condenación, sino está haciendo una valoración de la iglesia por las obras con un propósito que es un juicio al cual debe ir la iglesia, que es al tribunal de Cristo, para que sea valorada la iglesia por obras y reciban los galardones y las coronas a las cuales Dios ha llamado a su iglesia. Y esos galardones y coronas tienen una connotación de autoridad. Cristo va a reinar por 1000 años y va a reinar con un grupo de gente. Y ese grupo de gente con el cual va a reinar tiene que ver con los galardones y las coronas que van a recibir la gente. O sea, estos galardones y coronas tienen una connotación de autoridad para el ejercicio del gobierno con Cristo en la época del milenio. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 15, y en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Nos habla de ese tribunal de Cristo al cual debe ir la iglesia. Y es a lo cual se refiere el capítulo 2 y 3, hablando de las 7 iglesias de la Asia Menor, que tienen unas características muy particulares. Esas características que tuvieron esas iglesias, dicen los estudiosos de la historia de la iglesia, que son las mismas características que ha tenido la iglesia desde sus comienzos hasta el día de hoy. Cuando uno estudia historia de la iglesia, puede ver que las características que tiene cada una de estas iglesias, desde Éfeso, se empezaron a dar en el tiempo, en el desarrollo del curso de la iglesia hasta el día de hoy. Y que esas características que cada iglesia tenía que modificar, ¿sí? En sus obras, en su comportamiento, también el Señor al final de cada iglesia, cuando les está hablando, les dice que este es el mensaje que Cristo envía a todas las iglesias. O sea, no es solo para una iglesia, sino para que la iglesia la tenga en cuenta en todo su desarrollo como cuerpo de Cristo a través de la historia. Entonces, en ese orden de ideas, Dios termina allí el trato con la iglesia, ¿sí? Y cuando termina el trato con la iglesia, la lleva a donde Dios quiere llevarle, que hemos hablado que es al juicio de galardones que está manifiesto en la carta a los Corintios, en la primera y segunda carta a los Corintios, hablando del tribunal de Cristo. Y les compartía que a partir del capítulo 4, donde dice su vida acá, o sea, el Señor estaba hablando con Juan, ¿no? Es cierto, Juan era un judío. Yo les compartía que la palabra de Dios, desde el punto de vista de personas, habla de los judíos, habla del gentil, que es el que no es judío, y habla de la iglesia de Cristo, que son el judío y el gentil, que dejan de ser judíos y gentiles para convertirse en la iglesia de Cristo. O sea, Dios tumba la pared que dividía a los dos pueblos y hace un solo pueblo, ¿sí? Que es su iglesia, con el propósito que tiene. Dios tiene un propósito con la iglesia y es llevarla a ser la amada del Cordero. Usted y yo tenemos ese maravilloso privilegio de ser escogidos como iglesia para ser la amada del Cordero, o sea, tener una relación con Cristo como pareja por toda la eternidad, una relación de amor. Dios es amor y todo se gesta en el amor.
Usted y yo vivimos dos relaciones de amor con Dios. Una con su Hijo Jesucristo como pareja y una con Dios Padre como nuestro Dios Papá. Y estamos llamados a disfrutar de esa esencia de esas dos relaciones. No será motivo de nuestra charla el día de hoy, pero yo le animo a que estudie, por ejemplo, el libro de Cantares para que usted vea la connotación de lo que es la relación del rey con la sulamita, que es la misma relación que se debe experimentar entre la iglesia y Cristo. Es el mejor libro donde usted puede llegar y anhelar lo que es de importante el amor en una pareja y cómo debería de ser la relación de amor entre nosotros y Jesús. En esa relación de enamoramiento, en esa relación de conocimiento, podemos descubrir todo lo que Él es para nosotros. Y asimismo necesitamos de esa expresión de relación de Dios con Dios Papá. A través de Cristo, Dios también restauró otra relación que se había interrumpido con el hombre, que era la relación con Dios Padre, ¿sí? Y a través de Cristo se restituye también esa relación paterna con Dios Papá. Y hablo de esto porque, como les decía, el aspecto escatológico tiene que tener todo un espíritu de comprensión, ¿sí? De lo que es la parte doctrinal y de lo que es la relación con Dios. Con Dios vivimos una relación, ¿sí? Y el conocimiento implica tener una relación intensa, apasionada con Jesús como nuestro amado y una relación intensa y apasionada con Dios Padre como nuestro Abba Padre, nuestro papá. Bueno, en Perdón, ese Rubén orden, Jaime, sí, una moción aquí. Es que me piden el favor que si le puedes colocar un poco más de volumen a tu micrófono, que está escuchando un poco bajo. Gracias. voy a tratar de hacerlo y, y bueno, a ver si lo puedo modificar ahora. Entonces les compartía la importancia de vivir esos dos tipos de relaciones con nuestro amado Jesús y con nuestro amado papá. Todo lo que se gesta de Dios se gesta en el amor porque Dios es amor. Eso es lo que dice la escritura. Luego la escatología tiene que ver con conocerlo y esa palabra conocimiento implica intimidad. O sea, si esto me debe llevar a mí, el estudio de la escatología, a tener una relación intensa con Dios Papá, como papá, a experimentar su cariño, su ternura, su descanso, su refrigerio, su consentimiento, su dirección, su guía, y a una relación con Jesús, donde experimento todo lo que yo soy en Cristo, en esa relación de intimidad con Él. Todo lo que Él transfiere a mi vida y todo lo que es Él para nosotros, como nosotros somos para Jesús. Entonces, en ese orden de ideas, compartíamos de que el capítulo 2 y capítulo 3 hablan de ese trámite de la iglesia va a los cielos a estar con Jesús en ese doble panorama de juicio de galardones, ¿no? Y las bodas del Cordero, que es lo que ven ustedes ahí en la pantalla. Un poco en la pantalla lo que estamos viendo es, perdón, el periodo apostólico de la iglesia, cuando arranca el comienzo de la iglesia primitiva. Seguramente ustedes van a tener la oportunidad de estudiar un poco la escritura, el panorama de la iglesia. En el año 325, ustedes saben, después de Cristo, vino una relación entre Constantino, un emperador romano, y hay como un casorio ahí entre la iglesia y el Estado, ¿sí? Y Constantino, que tenía su trono en Roma, él traslada, ¿sí?, la jefatura de la iglesia de Jerusalén a Roma, ¿sí?, y establece toda una serie de cambios dentro del panorama litúrgico de la iglesia, porque pues, se supone que él era un emperador que se había convertido a Jesús. Todo este periodo de la iglesia se va desarrollando a través de la historia que está reflejada en las 7 iglesias, hasta un momento que es la época de la Reforma, ¿sí?, en el año 1500 a 1650, donde aparecen Lutero, Calvino, Zwinglio y todos estos reformadores de la iglesia, ¿sí?, ante situaciones que la iglesia había perdido su norte. Entonces hay toda una manifestación de restauración y hay un cambio importante dentro del proceso del desarrollo de la iglesia. Y estamos en un periodo de evangelismo mundial. A quien les ha sido delegado el evangelismo ha sido a nosotros como iglesia, ¿sí? Y la razón de ser del evangelismo tiene una connotación interesante, lo que hemos estado viendo en profecía, ¿sí? Hay salvación y hay condenación, y es para una eternidad, ¿sí? Ya no hay, después de que uno ha muerto, ya no hay tutía que hacer, llamémoslo así como diríamos coloquialmente, ¿sí?
Usted y yo encontramos un pasaje en los evangelios de donde nos habla de la relación del rico llamado el Pulón y Lázaro y Abraham, donde el rico le manifiesta que por favor vayan y le manden a Lázaro a hablar a su familia, que él ya es consciente de que él se va a perder, pero él no quiere que su familia se pierda. Allí no se nos está contando una parábola, allí se nos está contando un hecho real que ratifica que uno después de esta muerte va a un concierto de eternidad con las características que tenemos, conscientes, inteligentes. Podemos ver, tocar, hablar, reconocernos, saber para dónde vamos, saber qué es las expectativas que tenemos de vida. Y sabiendo que existe una expectativa de salvación y de condenación y que la única manera de entrar al reino de los cielos es a través de que los seres tengan un encuentro con Jesús, tengan un nuevo nacimiento, y por ese nuevo nacimiento lleguen a ser hijos de Dios, y por ser hijos de Dios y nacidos de nuevo, puedan entrar por una eternidad al reino de los cielos. Ese es el único mecanismo que permite entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene una normatividad para vivir allí. Una que tiene que haber gente con un espíritu que tenga las características de Dios. ¿Sí? Si no hay un espíritu nuevo en la gente, no tiene esa nueva naturaleza, no puede entrar al reino de los cielos. No es caprichoso de Dios, que es necesario que tenga esa característica para entrar al reino de los cielos. Y es necesario que Dios nos haga parte de su familia, parte de sus hijos, ¿sí? Y el reino de los cielos es establecido para sus hijos. Entonces, ¿cuán importante es ese proceso de la evangelización? La evangelización es compartir las nuevas, las buenas nuevas al mundo. Hay una oportunidad que es gratuita. Tú y yo no lo podíamos conquistar por nuestros propios medios. La salvación no se puede comprar. Dice que el dinero del mundo no alcanza para comprar una acción para entrar al reino de los cielos, dice la Escritura. Una acción, o sea, llevar una sola persona. El dinero del mundo no alcanza. ¿Por qué? Porque hay unas reglas para entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos entra lo justo, al reino de los cielos entra lo santo, al reino de los cielos entra lo nacido de nuevo, al reino de los cielos, para poder entrar allí hay unas características que el hombre no las podía cumplir en sus propios medios. Y esa es la razón por la cual Jesús tiene que venir dentro del panorama escatológico primero a redimirnos espiritualmente y después a redimir políticamente a la humanidad. Estamos en ese tiempo de la evangelización mundial con la responsabilidad que le fue dada a la iglesia cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a ir por todo el mundo y compartir estas buenas nuevas para que cada persona tenga la oportunidad de tomar una decisión frente a Dios en el nuevo nacimiento y en una relación personal con Jesús. Hablábamos de que va a llegar un momento donde hay un rapto. Antes de empezar los 7 años, Dios va a tomar su iglesia y la va a llevar a los cielos, a las nubes. Dice que allí en las nubes se va a dar ese evento de juicio de galardones y bodas del Cordero. Aquí lo encuentran ustedes, ¿sí? Dice los que murieron en Cristo. ¿Quiénes son los que murieron en Cristo? Es desde Génesis capítulo 3 estaba la promesa de redención de Cristo. O sea, toda la gente que murió en Cristo, ¿sí? Que estaba en un lugar que se llamaba el Seol, su sitio de espera de los muertos, ¿sí? Ese lugar estaba dividido en dos partes. Cuando Cristo viene y muere, Él va y recoge de ese lugar a todos los que habían muerto esperando la venida de Cristo y los traslada al tercer cielo, donde está su Padre y donde su Padre tiene su trono. Allí están todos los muertos en Cristo, los que estaban esperando la venida de Él y los que hemos recibido a Cristo y que han tenido que morir antes de que Él venga. Allí están en el tercer cielo. Pueden ver, hablar, entenderse, relacionarse, se identifican. Allí alaban a Dios porque allí está el trono de Dios. Y dice la Escritura que allí están ellos y que aquí en la tierra estamos nosotros, estamos muy cerca de su venida, seguro que sí estamos muy cerca de su venida. Este proceso del arrebatamiento dice que iremos a ese juicio de galardones y bodas del Cordero. Dice que cuando ocurre este evento, dice, los que nosotros no vamos a preceder a los que murieron. Dice, los que murieron, Dios les va a dar un cuerpo glorificado como el de Cristo y a nosotros seremos trasladados. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos trasladados allí con un cuerpo glorificado y nos encontraremos como iglesia a esas bodas, juicio de galardones y bodas del Cordero. Y esos 7 años, ¿sí?
tienen que ver con ese proceso. Ustedes saben que la boda judía se hacía y duraba 7 días. Ese era el panorama de la boda judía. Después de que se cerraban las puertas, cuando comenzaba la boda, ya nadie podía entrar a la boda. O sea, si usted llegaba al segundo día o al primer día, pasaba el primer día, ya no lo dejaban entrar. ¿Por qué? Porque ya se habían cerrado las puertas. O sea, ¿quiénes entraban a la boda? Los que llegaban al tiempo que debían de entrar. Y Cristo estaba en una boda. Piense que una boda tiene que ser entre 2 personas. Si la boda es entre Cristo y la iglesia, tiene que estar allí Cristo y tiene que estar la iglesia para la boda. La iglesia no puede llegar a la mitad. Nunca puede haber boda a la mitad. Nunca puede haber boda al final. La boda tiene que darse en el momento en que comienza la boda, pero después es el tiempo de fiesta. ¿Sí? Entonces dice la escritura que seremos llevados allí, nosotros como iglesia, a ese juicio de galardones y boda con Cristo. ¿Sí? Y aquí en la tierra empiezan los años, las 7 años, la semana de años que habla el libro de Daniel. Pero esa semana de años ya es para tratar Cristo con quién. ¿Con quién va a tratar Dios? Con el pueblo de Israel y con la santa ciudad. Ustedes ven, y estuvimos hablando un poco, de que en esos 7 años, que se llama la época de tribulación, están divididos en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Esos periodos de 3 años y medio tienen que ver, dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, después de que le habla Dios, le habla el Señor al apóstol Juan, le dice, suba acá. O sea, lo saca y lo lleva arriba al apóstol Juan. Por eso es que se habla de que Dios sacará a la iglesia allí, ¿no? Juan ya era parte de la iglesia, era un nacido de nuevo. Es cierto que era de raza judía, pero era un converso que se había convertido en parte de la iglesia de Cristo, ¿sí? Y allí empieza a hablarle y empieza a mostrarle la gloria de Dios, los 4 seres vivientes. Y es interesante, si usted lee el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, usted se encuentra que hay 24 tronos y 24 ancianos. Y es interesante que esos tronos son ocupados por personas, por seres humanos. No son, esos personajes no son ángeles. Y una característica tienen esos personajes: ya tienen corona. Dice que se quitan las coronas y las tiran delante del Señor. Las coronas es una característica de premio que se entrega en el juicio de galardones. Entonces es interesante que hay detalles que nos muestran la escritura de dónde se encuentra la iglesia y qué pasa con la iglesia en esos momentos. Está en esos eventos de juicio de galardones y de boda del Cordero. ¿Sí? Capítulo 5 ya se nos habla acerca del libro en el cual están escritas muchas cosas, que hay unos sellos y que requieren que ese libro sea abierto. Y a partir del capítulo 6 encontramos los sellos, las trompetas y las copas. Yo les compartía que en la palabra de Dios, Dios tiene un concepto lineal de las cosas, a pesar de que en el hebreo las cosas tienen un concepto cíclico, también en la escritura hay un concepto lineal. Cuando usted va al libro de Génesis, la escritura habla del primer día, ¿qué hizo Dios? Fue la tarde y la mañana un día, habla del segundo día, del tercer día, del cuarto día, del quinto día, del sexto día, del séptimo día. Y que cada día tiene una connotación de lo que Dios hizo cada día y fue algo que precedía a lo que iba a ocurrir el día siguiente. O sea, la palabra de Dios nos habla de una descripción lineal de acontecimientos. Y lo que usted y yo encontramos en los sellos, en las trompetas y en las copas, es una descripción lineal. El último sello abre las trompetas y la última trompeta abre las copas. Luego, ante esa descripción nos está manifestando que cada cosa tiene que darse en cada momento y que es consecuencial, que es lineal, que no se no se montan la una sobre la otra. Eso es lo que nos muestra la escritura. Y es interesante que el primer sello con el cual abre el libro del Apocalipsis, ¿sí? Arranca, es la manifestación del anticristo, del hombre de pecado. Es interesante que esa es la manifestación del anticristo, del hombre de pecado. La palabra de Dios describe en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis las características de donde sale este personaje. Primero, en el libro de Daniel nos habla de los imperios y veíamos que al imperio babilónico lo reconocía como la cabeza de león, la cabeza,
el león es un animal sabio, inteligente, poderoso. Se dice que fue el imperio más grande, más sabio, más fastuoso que ha habido, el imperio babilónico. La sabiduría se manifestaba en ese imperio. El imperio medo-persa se representaba como el oso. El oso era un animal fuerte y se caminaba, una parte del cuerpo era más alta que la otra. En cuanto Medo-Persia eran dos imperios donde uno era más grande, extenso y más fuerte que el otro. ¿Sí? Y lo referenció siempre al oso. El oso es un animal fuerte, conquistador, ¿sí? Es un animal de mucho vigor, ¿sí? Después describe el reino de los griegos y habla del leopardo. Y habla del leopardo porque el leopardo es un animal muy ágil, ¿sí? Hablábamos de que Alejandro Magno conquistó el imperio muy rápidamente, ¿sí? Y la característica del leopardo es un animal muy ágil. Y habla del último imperio, del imperio romano, cuando representado por las piernas de hierro. La connotación de cómo conquistaba ese imperio y adhería al imperio, buscando dar paz y seguridad a las naciones. Y habla de que al final del tiempo, antes de la venida del Señor Jesús, va a venir este personaje, el anticristo, que va a tener esas características, que refleja esas características. Dice que va a ser un personaje sabio, tiene la característica del león. Va a ser un personaje que tiene la fuerza del oso. Va a ser un personaje que se levanta muy rápidamente como Alejandro. Muy rápidamente va a conquistar y va a ser reconocido, ¿sí? Y también va a ofertar la paz y la seguridad que ofertaba el imperio romano. Qué interesante. Y es interesante como la palabra de Dios describe esta última bestia. Dice que esa bestia va a tener esas características y esos atributos. La sabiduría que tuvo Babilonia, la fortaleza del oso de los medopersas, ¿sí? La agilidad de conquista que tuvieron los griegos y también el ejercicio de dominio y de posesión, de paz y seguridad que manifestaron los romanos. Eso es lo que dice la escritura. Y nos habla de esa bestia de 7 cabezas, ¿no? Cuando habla de la bestia de 7 cabezas se refiere fundamentalmente a los imperios que han pasado. Hemos hablado de los asirios, hemos hablado de los egipcios, hemos hablado de los babilonios, hemos hablado de los medopersas, hemos hablado de los griegos, el sexto, el de los romanos, y la séptima cabeza es el resurgimiento de ese imperio mundial que tiene la connotación del imperio romano. Cuando habla de las cabezas está hablando de los imperios. Pero también nos habla de los cuernos. Los cuernos normalmente cuando la escritura habla tanto en el libro de Daniel como en el libro del Apocalipsis se refiere a los líderes que comandan esas naciones. A los líderes que comandan esas naciones. Dice que esa es una bestia que tiene 7 cabezas. Ya entendemos lo que son las cabezas y están descritas y manifestadas en la escritura, aclaradas y reveladas en la escritura, tanto en el libro de Daniel como en el libro del Apocalipsis. Y también se nos habla de los cuernos, que también están descritos en el libro de Daniel, que hace referencia a quién es el que comanda esos imperios. Entonces, nos habla de 10 cuernos, va a haber una confederación de 10 naciones, ¿sí? En ese resurgimiento del imperio romano. Yo solamente le quiero dejar a usted para su reflexión, ¿sí? Cómo hemos visto que en esta generación le ha tocado ver el resurgimiento de lo que fue el antiguo imperio romano. En 1952, unas naciones empiezan a fundamentar lo que es hoy en día la Comunidad Económica Europea. Hoy en día la Comunidad Económica Europea tiene una connotación de 27 naciones, en la cual todos los países que pertenecen fueron partícipes de lo que fue la Roma antigua. Empezaron siendo un organismo de orden económico, hoy es un organismo político, es un organismo que tiene un control de producción y un control de legislación entre todas esas 27 naciones. Allí se determina cuánto debe producir cada país, de cada una de las características propias de cada país para no descualificar los mercados. Entonces dicen hasta cuánto debe producir, digamos, de uva tal país, Francia o Italia, y no pueden sobrepasar esas cuotas, ¿no? Porque hay toda una legislación de orden económico y de orden político, ¿sí? Y han buscado unirse precisamente para poder hacerle una connotación de frente a la economía mundial y a los poderes a nivel mundial. Es interesante, a esta generación le ha tocado ver ese resurgimiento.
y es la Comunidad Económica Europea quien ha ido adquiriendo preeminencia ante muchos organismos de poder del mundo. También hablamos de que a esta generación le ha tocado ver el resurgimiento de Rusia. Hablábamos de que en Ezequiel 38 se nos habla de que Rusia era una potencia que iba a invadir a Israel. Cuando les decía que cuando el profeta Ezequiel estuvo manifestando esto era 700 años antes de Cristo. Y en esa época Rusia no era ni la sombra de lo que es hoy en día. Era un país feudal, y fue un país feudal hasta 1918, cuando se da la revolución de los bolcheviques, y ahí empieza el resurgimiento de Rusia a ser una potencia que tiene toda una incidencia mundial, tanto en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, y seguramente en la Tercera Guerra Mundial, que está manifiesta también en la Escritura. Entonces Rusia, vemos que a esta generación le ha tocado ver el resurgimiento de uno de los protagonistas de la historia final. China. China, habla la Escritura del Oriente, y un ejército de 200 millones de hombres que vendrá del Oriente. 200 millones cuando vio el profeta Juan no tendría ningún, no creo que tuviera la humanidad toda esa cantidad de gente, ¿sí? Sin embargo, aquí habla de un ejército de 200 millones de personas, ¿sí? Y es interesante que China ha llegado a ser una potencia en esta generación. China era un país tan feudal como lo era Rusia. Y a esta generación le ha tocado ver el resurgimiento de China como potencia. Igualmente los otros países del Reinado del Sur, lo que son Irak, lo que es Persia, lo que son Fud, ¿no? Estos países que conforman el Reinado del Sur. O sea, parece que el rompecabezas está perfectamente completo para que el Señor Jesús venga. Están los países, los imperios en su lugar. Y eso nos habla del libro, hablamos del libro de Ezequiel y hablamos del libro de Zacarías y habla también del libro del Apocalipsis. Adicionalmente, el libro del Apocalipsis, hoy quiero centrarme un poco más en el libro del Apocalipsis, voy a ir yendo de un lugar a otro, ¿sí? Dice que en el capítulo 7 dice que va a haber una conversión de una manera milagrosa, va a haber una conversión de 12,000 personajes de cada tribu de Israel se van a convertir a Cristo. O sea, cosas interesantes es ver que al comienzo de la semana surge el anticristo. El anticristo es el que hace pacto con muchos para que se construya nuevamente el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, el primero que lo construyó fue Salomón, fue destruido por los babilonios, fue reconstruido por Esdras, Nehemías y Zorobabel, ¿sí? Fue destruido por los romanos y hay un tercer templo que debe ser construido nuevamente, ¿sí? Dice que el anticristo va a hacer un pacto con muchos que van a permitir que Israel reconstruya su templo y también se reinicie el sacrificio dentro de ese templo. Si ustedes saben que ellos como nación no han aceptado la venida del Mesías, aun cuando en el libro de Isaías y en el libro de Daniel habla clarísimo de que Cristo es el Mesías, pero súper claro, ¿no? Por eso cuando Jesús iba con los discípulos, se les apareció en el camino del Maús, les dijo, si ustedes hubieran conocido lo que dice las Escrituras acerca de mí, en el Antiguo Testamento ustedes hubieran creído. Y dice que en ese momento es donde a ellos se les abre el entendimiento de que iban con Jesús. Entonces es bien interesante cuán importante es entender esa posición de Cristo dentro del panorama escatológico, tanto en su primera como en su segunda venida. Bueno, entonces en ese orden de ideas se nos habla de que se van a convertir 12,000 de cada tribu para hacer 144,000 judíos. A ellos les corresponde hacer lo que le correspondió a la iglesia en el primer siglo. Dios llamó a la iglesia para que fuera a llevar el evangelio a todas las naciones. Ahora la iglesia se ha ido y a ellos les corresponde llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Ellos se han convertido al Mesías, estos 144,000, y les corresponde llevarlo durante ¿qué tiempo? Durante el tiempo de la manifestación del anticristo. Por supuesto que no todo Israel se va a convertir. Yo les compartía la semana pasada que 2/3 partes de la nación van a morir sin estar conversos. Esa es la gran verdad y eso lo dice la Biblia, ¿sí? Y que la tercera parte que queda, Dios la probará como se prueba la plata hasta que se convierten. Y cuando se conviertan, cuando Jesús venga con la iglesia, dice, lo verán como aquel a quien traspasaron. Lo verán venir seguramente con las señales en las manos y en su costado. Dice, y lo llorarán como se llora a hijo unigénito.
¿sí? Y dice que todo ese remanente, que es el que queda vivo del pueblo de Israel, todo se va a convertir. Y ahí es donde Dios termina el trato con Israel. Termina con la conversión de esa tercera parte del pueblo judío que será convertida toda completamente a Cristo. Y ahí termina el ciclo del trato de Dios con Israel. Entonces arranca con los 144,000 que les toca evangelizar. A través del libro del Apocalipsis ustedes van a ver que van a venir profetas, dos profetas que vienen a predicar por 3 años y medio, ¿sí? Que son Elías y Moisés. Dice que van a predicar y hablarán, pues, ¿de quién? Pues hablarán del Mesías, ¿no? Hablarán del Señor. Va a ser muy incómodo para el anticristo y los va a buscarlos matar y los termina matando. Dice que sus cuerpos van a ser exhibidos por 3 días y medio, ¿sí? Y a los 3 días y medio dice que el Señor abrirá los cielos y vuelve y le dice las mismas palabras que le dijo a la iglesia en el capítulo 4. Le dice, subid acá y, toman vida estos cuerpos y suben a la presencia del Dios Altísimo. Y la Biblia dice que otros quienes les corresponde evangelizar en esa época, que han anhelado evangelizar siempre, son los ángeles, y a los ángeles se les va a dar la oportunidad de evangelizar. Entonces vemos que esos 7 años en los cuales va a ocurrir un juicio a la humanidad, porque es un juicio para la humanidad, pero también dentro de esos 7 años no podemos perder de vista que el plan de Dios es tratar con el pueblo de Israel hasta llevarlo a la conversión. Por eso, el primer sello arranca con Israel, porque arranca con la manifestación del anticristo y que termina haciendo pactos con muchos para que se reconstruya el templo. Una vez reconstruido el templo, yo les compartía que el anticristo dice que va a sufrir una herida de muerte. Les compartía algo que es algo muy parecido a lo que puede haber pasado con Kennedy, con estos líderes que han tenido tanto carisma que los han matado. Dice que lo matan porque es un hombre. O sea, a pesar de que es un hombre maravilloso, grandioso, que todo el mundo termina adorándolo como Dios, ¿no? Aún para que se cumpla el plan de Dios, ¿sí? Lo matan, muere y seguramente el falso profeta orará por él, ¿no? Y dice que vendrá Satanás y lo tomará posesión del anticristo, ¿sí? A los 3 años y medio, ¿sí? Cuando se dé ¿sí? Dice, tomará posesión del anticristo y lo traerá a la vida y resucitará. Y pues imagínense, si antes lo admiraban, ahora cómo no lo van a admirar mucho más, ¿no? Sabiendo que volvió a la vida y que hace poderes y cosas maravillosas. Y hay otra bestia, dice la escritura, que es el falso profeta. El falso profeta dice la Biblia que tiene 2 cuernos. Ustedes saben que los cuernos es una connotación de liderazgo. O sea, va a tener 2 líderes que le van a estar dando el soporte a ese falso profeta, que es el que hace maravillas y hace que la gente termine adorando al anticristo. Es el que hace que el anticristo sea adorado en el templo de Jerusalén, ¿sí? Y se llama la abominación desoladora que habla Daniel, porque ese templo es para adorar a Dios, y allí no entraba sino el sumo sacerdote, en el lugar santísimo una sola vez al año, y allí en el lugar santísimo era donde se manifestaba el Señor. Entonces el anticristo va a llegar allí, se va a hacer adorar, ¿no? Y ocurre la famosa abominación, construyen una imagen del anticristo, dice que el falso profeta permite y le da vida a esa imagen que hable cosas maravillosas y adicionalmente hace milagros, hace caer hasta fuego del cielo. O sea, totalmente tiene conmocionada y atraída a la humanidad, ¿no? Entonces, esos 7 años se implica con la manifestación del anticristo, ¿sí? Precisamente para llevar al pueblo de Israel a la conversión, ¿no? Entonces, eso lo encontramos en el capítulo 7 del Apocalipsis. Ahí he tratado de ir haciendo una definición de los libros de Apocalipsis desde el capítulo 1. Después del capítulo 7, usted y yo entramos al capítulo 8, donde se habla de los sellos, ¿sí? Donde se habla de las trompetas, ahí están los diferentes sellos, ¿sí? Dice que va a llegar un momento que va a haber una crisis de hambre, hablando de los sellos, va a haber una crisis de hambre en la humanidad, donde va a morir por las guerras, por las hambres, por todas estas situaciones que produce la guerra y el hambre. Dice que va a morir una cuarta parte de la humanidad. Supongamos que son unos 8.000 billones. Dice que la primera gran mortandad, dice la escritura, se dan con los sellos, donde muere una cuarta parte de la humanidad. ¿Sí? O sea, vamos, si fuéramos 8.000 millones, estamos hablando de 2.000 millones de personas
que es una cantidad enorme de gente. Y es el primer juicio que se da. Dice que va a haber una característica de hambre tal, dice que el costo del trigo y de la cebada será el costo del salario de un hombre durante un mes. Entonces, es interesante ver cómo se van dando los momentos de juicio que tienen que darse sobre la humanidad, pero al mismo tiempo la participación del anticristo como protagonista y de la relación tan cercana que tiene que ver con Israel. Llegará un momento donde el anticristo, ¿sí?, se moverán ejércitos desde el norte, dice Gog, pueblo de Magog, se moverá sobre Israel para invadirlo y lo va a invadir. Dice que lo llevará al desierto y estará en el desierto por 3 años y medio, estará el pueblo de Israel en el desierto, siendo tratado por Dios, ¿sí? Seguramente en todo ese proceso es que van a morir las dos terceras partes de la humanidad, ¿no? Dice que no perecen totalmente por el cuidado de Dios, ¿no? Pero también entendemos que ese movimiento que hacen los rusos, el anticristo es un cuidador de Israel, ¿sí? Y va a estar aliado, muy seguramente, si usted piensa hoy en día en los grupos de poder que hay en este momento, podemos encontrar el grupo de los C8, ¿sí?, donde se encuentra Estados Unidos, donde se encuentra Canadá, donde se encuentra Italia, Francia, donde se encuentra Alemania, ¿sí? Son países que tienen una afiliación propia de Occidente hacia Israel, una buena afiliación, sobre todo Estados Unidos tiene una buena intervención. Seguramente cuando Rusia se mueva allí hacia Israel, pues se moverá el anticristo también con sus ejércitos. Y los chinos pues van a intervenir porque son otra fuente de poder, ¿sí? Y dice que cuando se mueve ese ejército de 200 millones que se va a mover del oriente, dice ocasionará que hubo una tercera parte de la humanidad. O sea, si de las 4/4 partes, con las hambres, con las pestes, con las situaciones que se han dado, murieron 2.000 millones, quedan 6.000 millones. Y dice que de los 6.000 millones, a través de esa batalla van a morir una tercera parte de la humanidad, o sea, otros 2.000 millones de personas van a morir. Dice que la sangre va a subir hasta los frenos de los caballos, dice la escritura. Y dice que la característica con la que se van a dar en ese tipo de mortandad, una de las características es que los hombres estando vivos se le delíen las carnes en su cuerpo, las cuencas de los ojos en sus ojos y la lengua en su boca. Como ustedes ven, seguramente empezarán como batallas regulares y terminarán como batallas seguramente de guerras atómicas. Entonces estamos viendo las características y los movimientos. Y esos son los que la palabra llama las guerras del Armagedón, que termina con la última batalla de Armagedón, que es cuando Cristo viene con su iglesia, ¿sí?, para destruir a los ejércitos que van a tratar de destruir Jerusalén, ¿sí? Y ahí viene Cristo a reinar por un periodo de 1000 años. Entonces ya he hablado un poco de los sellos y después hablamos de las trompetas. Las trompetas son interesantes. Yo digo que las trompetas son las terceras partes, porque dice que la tercera parte de las aguas se convertirán en ajenjo. O sea, las aguas dulces se van a volver amargas, ¿sí? Las aguas del mar dice que se van a volver tan amargas que las especies van a morir en el mar. Imagínense que una tercera parte de las especies de los seres vivos de las aguas mueran. Si tenemos toda la crisis que tenemos, estando en pleno furor y desarrollo de la humanidad, con la productividad que tiene la naturaleza, piense que la tercera parte de estas aguas, primero se contaminan de tal manera que terminan matando a todo ser viviente. Que las aguas dulces, que son las que alimentan nuestra naturaleza, sé que un hombre puede vivir sin comer varios días, pero si toma sin líquido no puede vivir realmente. Dice que van a ser contaminadas también y no habrá agua potable disponible para el ser humano. Dice que la tercera parte de lo verde va a ser destruida, si la productividad se va a reducir en una tercera parte para la humanidad, ¿sí? Entonces, por eso las trompetas son un juicio mucho más fuerte que los sellos. Dice que el último sello abre ya la opción a las copas, que las copas ya son la ira de Dios totalmente contra esta humanidad y su pecado.
Pero todo esto tiene una connotación de 7 años, o sea, Dios tiene que tratar con Israel y llevarlo a la conversión. Por supuesto que dentro de ese proceso se ve toda la connotación de juicio, ¿sí?, que Dios tiene también sobre la humanidad, porque la humanidad también ha sido dura con este pueblo de Israel. Y es cierto que Dios tiene derecho a disciplinarlos, a formarlos, pero eso no es correspondencia que le toca hacerlo al hombre. Babilonia fue duramente tratada por Dios por lo que habían hecho con Israel cuando llevaron al pueblo cautivo a Babilonia. Entonces, hijos de Dios, ahí vamos en el capítulo 8, después en el capítulo 9, nos sigue hablando de lo que son las trompetas. En el capítulo 11 encuentran ustedes los 2 testigos que le he hablado. Ustedes se encuentran ahí perfectamente. Las características de los 2 testigos están muy bien descritas. En el capítulo 12 vuelve a hablarnos del dragón y de la mujer. La mujer que pues está mostrada allí es Israel, ¿sí? Y la acción del dragón sobre Israel, la persecución del dragón, que es Satanás sobre Israel. Van a ustedes a ver una mujer que habla del sol, la luna y las estrellas, ¿sí?, que muchos lo han asociado a otra cosa supremamente diferente. Si ustedes van al libro de Génesis, quien tuvo ese sueño de lo que iba a ser como nación fue José, ¿sí? ¿Recuerdan a José cuando sus hermanos dice que vio el sol, vio la luna y vio 2 estrellas que se inclinaban para adorarle? Entonces, aquí está haciendo una referencia a Israel y la acción del dragón sobre Israel como parte del protagonismo de esa semana. ¿Por qué? Porque pues Dios tiene que llevar a Israel a la conversión. Después habla, el capítulo 13 habla de las 2 bestias, que son la bestia de el anticristo y la bestia de religiosa. En el 14 nos habla de los 144,000, ya es la participación de los 144,000 dentro de un proceso de adoración a Dios. En el capítulo ya 16, 15, 16, se nos habla de las copas de la ira de Dios. Ya hablamos de hay sellos, hay trompetas, hay copas. Ustedes las encuentran perfectamente definidas qué es lo que va a pasar allí. En el capítulo 17 y 18 nos habla de Babilonia. Cuando estudiamos Babilonia, yo les compartí a ustedes que Nimrod, uno de los reyes de Babilonia, surgió después de la tribu de Babel, ¿sí? Y por eso Babilonia viene de Babel, ¿sí? Es una población de los caldeos, es una población preeminente, es una nación que llegó a ser muy sabia, muy grande. Sin embargo, hay una característica de ellos y es la búsqueda de la hechicería, de los encantamientos, de los adivinos, del invocar a los muertos, ¿sí? O sea, es una búsqueda de lo espiritual, pero visto desde el punto de vista satánico. 2 características tiene Babilonia. Una característica religiosa: los reyes no se movían sin una dirección religiosa, por eso Daniel pertenecía al equipo que asesoraba a los reyes desde el punto de vista religioso, ¿sí? Porque para ellos la religión es supremamente importante en el sistema de Babilonia. Y también Babilonia tenía otra connotación de poder, que era la parte comercial. Dice que el imperio que ha tenido Babilonia ha sido el más brillante de todas sus épocas. En el capítulo 16 y 17 dice la Biblia, y arranca el 17, empieza a hablar de la gran ramera. Dice: ven aquí, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Mire cómo está sentada la gran ramera, dice sobre muchas aguas. Pero quiero que usted pase la página si tiene su Biblia, y me dice en el versículo 15, y me dijo también, las aguas que has visto. Miren, dice que estaba sentada sobre muchas aguas. Ahora aquí está definiendo las aguas. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, es un sistema religioso que está ubicado en pueblos, en muchedumbres, en naciones y en lenguas. Eso de por sí ya desbarata ese concepto de que la gran ramera es una iglesia definida, como muchas veces unos han querido manifestarla, ¿no? La gran ramera es una iglesia con la connotación de Babilonia. Babilonia le daba participación a todo el concepto religioso que existía en la época. Todo lo que fuera religioso, que fuera sobrenatural, tenía participación en Babilonia. Y dice que al final habrá, ¿sí?, un sistema religioso que le va a dar participación a todas las religiones, tanto las religiones monoteístas, las cristianas, la judea, la musulmana,
O sea, es una mezcla que le da partido a todo. Yo no sé cómo puede uno sentar a un musulmán a hablar con un budista, o a que llegue a acuerdos con un budista, o con una persona de la India, ¿no? ¿Sí? Que tienen unas características de pensamiento totalmente diferentes. Pero dice que la particularidad, que así como en la Babilonia había todo un sistema religioso en el cual le permitían la participación a todas las religiones y todas tenían que aportar para el proceso del gobierno del mundo, dice, así va a ocurrir. Va a haber un sistema religioso, algo así como nueva era, que le da participación a todas las religiones del mundo. O sea, no habla la Biblia de que sea una iglesia en específico, no lo dice la Biblia. Dice la Babilonia, la ramera está sentada sobre, ¿sí? Está sentada sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, está expandida por todo el mundo. Está hablando de la Babilonia. Hacia mitad del capítulo, dice, el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Está describiendo a la Babilonia, ¿sí? Y está describiendo a la Babilonia como sistema religioso en este momento, en ese capítulo, y en el capítulo 18 describe a la misma Babilonia, pero como un sistema económico. Exactamente como manejaba Babilonia en la antigüedad, ¿sí? Toda su realidad. Era un sistema religioso, ¿sí? Consideraban que su sabiduría, su poder y todo lo que llegaron a hacer era producto de su, y la grandeza económica que tuvieron era producto de su respaldo religioso. O sea, aquí está hablando de que va a haber una caída también del sistema económico mundial. Usted y yo hoy en día hemos podido tener, por lo menos, como te digo, una cuota inicial de lo que es ver cómo se cae una economía, apenas con un microvirus que ha salido. Imagínense ustedes cómo va a ser de fácil que haya una crisis económica. Aquí en 2 o 3 meses se cayó la economía del mundo por un virus. Ahora piense lo que va a pasar en ese tiempo ante la manifestación y la caída y el juicio, cuando venga el juicio de Dios también sobre ese sistema religioso y sobre ese sistema económico, ¿no? Dice que todos lo llorarán. Muchos han asociado ese capítulo 18 eh, a una ciudad. Unos dicen que es Roma, otros dicen que es Jerusalén, ¿no? Yo personalmente creo, como está definido en la Biblia, que es un sistema, así como define la Babilonia como un sistema que está sentado sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, descrito por el mismo Dios así, que ese sistema religioso va a estar sobre pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas, ¿sí? También va a estar igualmente ese sistema económico, va a estar sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, el anticristo va a tener un control económico total sobre la humanidad. Un control económico total y un control económico, político y religioso. Y va a usar la religión hasta cuando le sirve. En el día que no le sirva la va a despreciar. Satanás va a usar la religión, ese sistema religioso mundial, hasta cuando le sirve. Una vez que no le sirva, lo va a desechar, porque así dice la Biblia, que lo va a desechar, ¿no? Eso está pasando aquí en la tierra durante esos 7 años, ¿no? Dice en el capítulo 19 que después vio alabanzas en el cielo, ¿sí? De la iglesia no se habla desde el capítulo, terminado el capítulo 3, con el capítulo 4 donde dice su vida acá, no se volvió a hablar de la iglesia. Se habla de Israel, se habla del anticristo, se habla del templo, se habla de los 2 profetas, se habla de la crisis del anticristo con Israel persiguiéndolo, ¿sí? Hasta el final, cuando Cristo viene con su iglesia, ¿sí? De cuando baja de las bodas del Cordero. Entonces, en el capítulo 19, vuelve a hacer una insinuación de las bodas del Cordero y habla de Cristo ya viniendo, no a una nube, sino viniendo como Mesías triunfante con todos los ejércitos celestiales a la tierra. O sea, yo le decía que la palabra de Dios habla de la venida de Cristo como ladrón en la noche y habla de la venida de Cristo donde todo ojo lo verá como Mesías triunfante. Como ladrón en la noche cuando venga a las bodas del Cordero del juicio de galardones y como Mesías triunfante cuando venga ya a reinar. Dice que vendrá sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos se partirá en 2, lo habla el libro de Zacarías, ¿sí? Hay un juicio ya, hay una conversión de Israel, hay un juicio total sobre las naciones, viene a terminar el juicio de las naciones, ¿sí?
Realmente creo que quedará una tercera parte de la humanidad viva, más los cristianos que venimos con Cristo. Dice que cuando Cristo venga, todos los que se convirtieron en la época de tribulación, que fueron muertos, dice que esos que fueron muertos se iban al tercer cielo a esperar que Cristo viniera a reinar. Cuando Cristo venga a reinar, dice que resucitarán todas esas personas, tendrán un cuerpo glorioso también para reinar con Cristo. Y esas resurrecciones, tanto la que es del arrebatamiento como la resurrección de los muertos que se da previa al arrebatamiento, como la resurrección de los cristianos que han muerto en la época de tribulación, ¿sí? Es lo que la Biblia llama primera resurrección, ¿sí? Es lo que la Biblia llama primera resurrección. Viene el gobierno de Cristo por 1000 años. Ustedes entenderán que nosotros que ya venimos un cuerpo glorificado, tanto como la gente de la iglesia como los que resucitaron en Cristo, durante los que se convirtieron a Cristo durante el tiempo de tribulación, incluyendo los judíos, ¿no? Que se convierten todos como nación, ¿sí? Tendremos nosotros, pues, unas características muy particulares. Pero hay 2.000 millones de personas que quedan, que nacen, crecen, se reproducen y mueren durante ese periodo de 2000 años. Dice que durante ese periodo de 2000 años Cristo va a reinar con justicia, con poder y reinará con su iglesia. Por eso les decía que las coronas y los galardones tienen que ver con las garantías de acompañamiento a Cristo dentro del proceso de gobierno, porque las coronas y los galardones son símbolo de autoridad y de poder. Dice que al final de los 1000 años, la palabra de Dios no es condenada, dice son 1000 años tal cual como son, ¿sí? Que para nosotros el tiempo ya no pasa porque nosotros no perecemos, pero hay una parte de la humanidad que nace, que muere, ¿sí? Porque tienen las características de los seres antes de ese proceso de resurrección. Dice que al final, durante esos 1000 años, Satanás es puesto preso, el anticristo y la otra bestia, falso profeta, son echados al infierno, ¿sí? Y Satanás es puesto preso, ¿sí? Entonces Satanás no va a tener ninguna acción que le es permitida durante ese periodo de 1000 años, y además de eso, el anticristo y la bestia, el falso profeta, son echados al infierno. Sin embargo, al final de los 1000 años, dice que todavía el hombre, de estos que nacen y crecen y se reproducen y mueren todavía, sí se rebelan contra Dios, y Jesús viene, emite un juicio, ¿sí? Sobre todos estos ejércitos y los destruye. Y después de esto se da lo que la Biblia llama el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es lo que llaman el juicio final. Dice que ¿quiénes van a ese juicio? Dice todos los muertos que estaban en el Hades. Ahí no habla de vivos. Todos los muertos que estaban en el Hades, que estaban en el mar, dice, entregan las personas, irá el rico Herculón allá a que lo juzgue, ¿sí? Irá Judas a que lo juzgue, ¿sí? No conozco quién más estará allí, ¿sí? Y dice que los libros van a ser abiertos. ¿Qué libros? El libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, las normas de Dios, el estándar de Dios. El libro de las obras, que habla el Salmo 139, dice que cada uno de nosotros tiene un libro de las obras. El libro de las obras para los cristianos es para galardones, aquí el juicio de las obras es para salvación o condenación. Y el libro de la vida, son los 3 libros que se van a abrir. ¿Sí? Y Dios llamará, Dios mostrará su justicia de tal manera que va a llamar a cada ser humano y le va a leer la norma y el estándar de justicia perfecta, de santidad perfecta, y por supuesto nadie lo va a cumplir, porque nadie puede cumplir el estándar de Dios. Dice la carta de los Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Dice que Dios le buscará el match entre sus obras y la norma, y verá que no casan. Y dice que Dios seguirá siendo tan misericordioso que después lo buscará en el libro de la vida, a ver si de pronto estará en el libro de la vida, y no los encontrará. Y dice que toda esta gente ya sabe para dónde se va, para el infierno. Todos se van para el infierno porque no hay ninguno que pueda ser salvo por obras, dice la Escritura. Así lo dice la Escritura muy claro. Pero Dios hace este juicio para mostrar su justicia y mostrar que Él le dio la oportunidad al hombre a través de Jesús y que el hombre rechazó esa oportunidad. Esa es la gran verdad. O sea, usted y yo entramos al reino de los cielos es por lo que hizo Cristo en la cruz, no por las virtudes tuyas ni mías, ni por tu justicia ni por nuestras santidades. No. Dice que después de eso, Dios establecerá nuevos cielos y nueva tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cielos se contaminaron. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Satanás fue echado del cielo a los cielos?
contaminaron los cielos. La tierra estuvo contaminada por el pecado del hombre. Entonces Dios establece nuevos cielos y nueva tierra. Más o menos lo que hizo contigo y conmigo. Puso una nueva criatura en nosotros. La vieja la mató en la cruz y puso una criatura nueva. Sí. Así como puso en nosotros, se hizo nueva todas las cosas. Dice que Dios puso en nosotros una criatura nueva. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo pasó, todo ha sido hecho nuevo, dice la Escritura. Y dice la Escritura que Dios en esa criatura nueva puso un corazón nuevo. Cambió el corazón de carne por un corazón de piedra. Cambió el corazón engañoso por un corazón fiel. ¿Sí? O sea, Dios hizo todo un cambio en nosotros. Y usted y yo tenemos que aprender a crecer en la madurez de Cristo, aprendiendo a vivir en esa dimensión de lo que somos ahora en Cristo. Entonces, por esas razones que también los cielos y la tierra tienen que ser puestos, hechos nuevos. Pero también dice la Biblia que, dice la Escritura, que Dios va a venir a gobernar y seguramente trasladará su lugar de despacho, que estaba en el tercer cielo, lo trasladará aquí a la tierra. Y se vendrá la nueva Jerusalén, la que Cristo se fue a construir en la boda judía, cuando había un compromiso, se hacía primero el compromiso y se firmaba un contrato y se daban unas arras. Cristo vino, fue a la cruz y firmó el contrato y pagó las arras del Espíritu Santo. Y dijo, me voy a prepararos morada. El novio, después de que hacía esto, los papás acordaban el matrimonio, invitaban a la parejita. O sea, la parejita se sentían bien el uno con el otro, entendían que eran el uno para el otro, se gustaban, todo este cuento. El novio le ofreció una copa a la novia y si la novia aceptaba la copa, aceptaba el acuerdo, se firmaba el compromiso. Ya se consideraban esposo y esposa a partir de ahí, a pesar de que no convivían. Y el novio se iba a preparar la morada, que normalmente la construía al lado de la casa del padre. Así era que se hacía. Y eso fue lo que hizo Cristo. Vino como novio de la iglesia, estableció un compromiso, se firmó el acuerdo, se entregaron las arras y él se fue a prepararnos morada. ¿Qué pasaba en la boda judía? Se dice que el que le hacía la interventoría, el novio se iba a construir la casa. Y el que chequeaba que la casa estuviera lista no era el novio, era el papá del novio. A él le correspondería hacer la interventoría a la construcción de la casa. Y el papá del novio era el que le decía al novio cuándo estaba lista la casa. No era el novio. Por eso la Biblia dice en Mateo 24 que el día ni la hora nadie lo sabe, sino solo el Padre en su propia potestad, porque Él es el que está viendo a Cristo construyendo la nueva Jerusalén para nosotros, su novia amada. El que lo sabe es Dios Papá. Él es el que le da el visto bueno en qué momento está. Y cuando ya estaba listo, se enviaban unos emisarios que decían, ya viene el novio, ya viene el novio. Llegaba el novio con todo su séquito, se efectuaba la boda, se llevaba a la novia hasta la casa del novio, allí iba toda la gente de la fiesta, se consumaba el matrimonio, se cerraban las puertas y agarraba el pachangón por 7 días. Y nadie podía entrar. Eso fue lo que se fue a hacer Cristo, a prepararnos la nueva Jerusalén para nosotros que somos su novia. Vendrá la nueva Jerusalén, la Biblia dice las dimensiones de la nueva Jerusalén, dice los materiales, dice cómo es la nueva Jerusalén, ahí en el libro del Apocalipsis, donde usted y yo vamos a pasar la eternidad, dice a cada uno nos va a ser dado una heredad, ¿sí? Dice que allí estará en el trono del Padre, el trono del Hijo, y saldrá un río, que son las aguas del Espíritu. Dice que 12 árboles darán frutos cada mes del año, que son el árbol de la vida para sanidad de las naciones. Y termina con el capítulo 22, y en el capítulo 22, ¿sí? Dice las últimas palabras, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Se vuelve a hablar de la iglesia. Desde el capítulo 3 no se habla de la iglesia. Hasta aquí se vuelve a hablar de la iglesia. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí Cristo le está contando a su novia todos los acontecimientos, porque dentro de la iglesia hay dos componentes, los judíos convertidos y los gentiles convertidos.
De los dos pueblos hizo uno. Tumbó la barrera que había entre los dos. Dice, para daros testimonio en las iglesias, yo lo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y ahí termina el capítulo 22 de Apocalipsis. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Esto es toda la historia bien contada. He sentado a contarles la historia que está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. El trato de Dios que va a tener con Israel y el trato de Dios que tiene con la iglesia, cómo los procesos se están dando, cómo a esta generación le ha tocado ver los acontecimientos que todas las generaciones del mundo quisieron verla. A ustedes y a mí nos ha tocado ver todos los procesos cumplidos. Si ustedes me preguntan qué proceso falta para que Jesús venga, ninguno. Jesús puede venir en cualquier momento porque ya todos los hechos están dados. Israel ya fue restituido como nación. Jerusalén está en manos de los judíos. Y los 7 días, los 7 años son para tratar con ellos directamente. La iglesia está desarrollando una función. Dice que el Señor ha tardado un poquito en venir para que muchos sean salvos. Dios quiere que vayamos muchos al reino de los cielos. Pablo dijo, miren, yo fui al tercer cielo donde estaba Dios y es tan extraordinariamente magnífico estar en ese lugar que yo tomé una decisión, quedarme aquí para llevarme a mucha gente conmigo para ir al reino de los cielos. Porque sé que la eternidad es extraordinaria allá, pero es terrible al otro lado en el infierno. Yo te pido a Dios que a través de este estudio, Dios motive su vida. Primero para que sueñe con su amado, con tener una relación desde ya con su amado Jesús como su novio. La novia siempre se preparaba para su novio, dice que se alistaba, se acicalaba. No hay cosa más bonita en el matrimonio y no hay nadie que sueñe con el matrimonio más que una mujer. La mujer piensa en la fiesta, la mujer piensa en su novio, en estar hermosa para él. Y Dios quiere que nosotros, su novia, quiere presentárnosla como una novia sin mancha y sin arruga, para vivir todas las pasiones de la relación con Jesús. Pero también la palabra de Dios dice que a través de Cristo, Cristo nos llevó a restaurar una relación paterna con Dios Papá. Así como dice Juan 14 y Juan 17, dice, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Es una vida intercambiada. Y así como yo estoy en ustedes y ustedes están en mí, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y así como yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y el Padre está en ustedes y ustedes estén en el Padre. Por eso es que usted y yo podemos decir, Abba, Padre, Padracito. Porque a través de Cristo no solo restauró nuestra relación de pareja y filial con Cristo, sino restauró nuestra relación paterna con Dios Papá. Y podemos subirnos y abrazarnos de nuestro papá y disfrutar del amor de Dios como papá. Su cariño, su ternura, su dirección, su provisión, su bendición, todo lo que es Dios como papá. Y con Cristo todo lo que es Jesús como mi pareja, como mi amado. A mí me impresiona el libro de Cantares, dice, oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Eres más que delicioso. Yo quisiera pedirte que tu relación con Dios fuera tan deliciosa que tú lo buscaras pues porque es una delicia para tu vida. No porque es una religión, no porque es una norma religiosa. No, eso no vale la pena. Las cosas en su justo valor. Cuando uno está enamorado, busca a su enamorada o a su enamorado por el amor que siente por ella. Quiere estar con ella las 24 horas al día y los 7 días de la semana. Quiere gustar que son hermosos los amores. Quiero animarte a que busques, cuando la palabra de Dios habla de la relación con Dios, habla de ese tipo de relación. 2 relaciones y ambas de amor. Y necesitamos de las 2. De Dios como papá, que nos dé dirección, provisión, guía,
consentimiento, ternura, lo que hace un padre, pero también la relación con Jesús, lo que hace un parejo con su pareja. Eso es maravilloso, hijo de Dios, maravilloso. Quiero compartir con ustedes un material que creo que es importante porque habla el libro del Apocalipsis de una marca de la bestia. Sí, que va a haber, espero que no me fallen, como hace 8 días nos iban fallando la tecnología, más que la tecnología, creo que hay alguien que no le gusta que hablen de estas cosas, ¿no? Que es, permítame, voy a tratar de poner un videito, más que un videito. Le voy a pedir que si usted tiene preguntas, inquietudes con referencia a todo esto que vamos hablando, las vaya poniendo para, ¿sí lo están viendo? Donde dice Daniel 12:24 para todos. Wilson, ¿tú me ayudas? No, todavía no aparece. Ahora sí, perfecto. Ahora sí está pasando. Bueno. Hay una parte de la escritura donde dice que el anticristo va a poner una marca, que es la marca de la bestia, ¿no? Voy a tratar de que vean este videito. Es un poco lo que está pasando en el mundo ante todos estos acontecimientos que se han venido dando. A ver, a ver. Quiero que vean esto porque es un mecanismo de control. Miren lo interesante, hoy en día, y les decía que es una cuota inicial, lo que estamos viendo nosotros ante esta situación de conflicto que se está dando por la situación del coronavirus. ¿Cómo es importante tener la información, que alguien tenga la información por varias razones? Razones muy lógicas, por ejemplo, poderle ayudar a las personas que necesitan, aquellos que no tienen ingresos, aquellos que están en un estrato 1 o 2 o de pobreza absoluta, ¿no? Dice que es necesario. Y vamos a ver, dice lo que usted va a ver ahora es la más reciente novedad en este mundo. Es del tamaño de un grano de arroz. Usted puede imaginarse lo que es un grano de arroz, ¿sí? Viene con una novedad ventajosa que eliminará cualquier necesidad de usar documento o dinero, ¿sí? Miren que antes se utilizaban las tarjetas de crédito, ¿sí? Después la huella, pero la huella resulta que le puede cortar la mano para ponerla, ¿sí? Entonces se habla de un chip. Ya se está hablando en todo el mundo de la necesidad de un chip donde esté toda la información concentrada, de tal manera que esa información pueda ser investigada o dada a los organismos de Estado que controlan el mundo con el fin de ayudar a la gente, porque la pretensión no es con acabar con la gente, es con el fin de ayudar a la gente, ¿no? Sí. Y que la gente inclusive no tenga necesidad de manejar dinero en su bolsillo. Dice, ya es usado como un inhibidor de secuestros por empresarios en el mundo entero. ¿Sí? Dice que usted lo usará y verá las ventajas. Y lo usará la gente por las ventajas que tiene, no porque se lo impongan, sino por las ventajas que tiene tener ese chip puesto en su vida. ¿Sí? Dice, huya de esto porque dice, la empresa Motorola es la que está produciendo ese microchip para Mondes, Smart Card, que desarrolló varios implantes en humanos usando el biochip. ¿Sí? Transponder es un sistema de almacenamiento y lectura de información en un microchip cuya lectura se da y se puede manejar a control remoto. Tiene 7 milímetros de largo, 75 milímetros de ancho, más o menos del tamaño de un grano de arroz. Contiene, ¿sí?, un transponder y una batería de litio recargable. La batería es recargada por circuitos de termopar que produce una corriente eléctrica, ¿no?,
que permite tener controles de temperatura, ¿sí? Este es el organismo que lo está desarrollando, ¿sí? Y este es el símbolo de la Motorola. Ya se está implementando en muchas partes, ¿sí? Dice más de 250 corporaciones en 20 países están involucradas, están distribuyéndolo, ¿sí? Muchas naciones ya son privilegiadas en su uso, entre ellas el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos. Allí se tiene toda la información de cada persona, la información médica, la información económica, toda su información. Ya la persona no necesita llevar documentos, sino allí está todo informado y esa información se traslada remotamente, ¿sí? Para que de tal manera que se necesite ayudar a una persona, conocer su tipo de sangre, algo pasa en su vida, ¿sí? No necesiten ir a buscarla, ni siquiera ir a un ordenador, sino sencillamente desde la parte remota son trasladadas esa información y se mantiene totalmente actualizada en un ordenador, ¿sí? Está siendo usados otros sistemas de Smart Card y el favor de montos, especialmente desde que Mastercard compró una participación del 51%, apostándole a la compañía. Usted se preguntará, ¿a dónde vamos con eso, no? Sé que ellos gastaron más de 1.5 millones de dólares en estudios solo para saber cuál es el mejor lugar para colocar el biochip en el cuerpo humano. Y ellos solo encontraron dos lugares satisfactorios y eficientes: la cabeza, debajo del cuero cabelludo, y la parte de atrás de la mano, específicamente la mano derecha. Y ahí están los versículos de la escritura, decía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Simpático, ¿no? Que haya tantas coincidencias. Y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia, ¿sí? O sea, realmente es una necesidad tenerlo, es un lujo, mucha gente dirá, es una bendición tenerlo, porque ya no necesito manejar dinero, no me van a secuestrar para robarme. Sí, hay un control totalmente de la seguridad. Acuérdense que el anticristo, su mensaje es de paz, de seguridad, de estabilidad económica, que son las que dan la paz y la seguridad. Por eso la Babilonia tiene dos características, que es el sistema económico, que trae paz y seguridad, y el sistema religioso, que trae un decantamiento espiritual de paz también para el ser humano. Usted se preguntará, ¿no es mucha coincidencia? Actualmente están siendo producidos 1 millón de biochips. Están en producción por lo menos. Se descubrió que el chip, ¿no? Es una tarjeta. Hay una información que se da aquí acerca del microchip. No quiero entrar en tanto detalle. Es muy fácil de poner, ¿sí? Y bueno, ustedes van a encontrar de esto informaciones mucho más significativa y grande. Otra cosa que quisiera hablar con ustedes es un poco acerca de toda esta información que en estos tiempos nos está llegando, ¿sí? Información que realmente ya la gente no sabe ni en qué creer. Hay tanta información, una verdadera, una falsa, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esa información. Yo le digo a los cristianos, usted conociendo lo que dice la Biblia, ríjase lo que dice la Escritura, ¿sí? Sencillamente aprenda, ¿sí? A evaluar las cosas, ¿sí? Mirar qué es bueno y desechar lo que no es bueno. No se trague todos los sapos que dicen. ¿Es cierto que va a haber un nuevo orden mundial? Sí, va a haber un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial canaliza que el anticristo pueda gobernar, pueda tener toda la información que le permita hacer una respuesta efectiva para la humanidad. El anticristo es un personaje sabio, es un personaje inteligente, es un personaje con mucho carisma, es un personaje que va a responder a las necesidades propias que tiene el ser humano de paz y de seguridad, y la está demandando todo el mundo. Y en vista de que no se encuentra de una manera coordinada, ¿sí? Que lo pueda producir alguna nación y que además de eso tenga el poder de afectar a todas las naciones, porque hay tantas cuotas de poder y tan diversificadas, van a terminar buscando una persona que lo pueda hacer. No se le haga raro a ustedes, yo por eso les hablaba del grupo de los 8, del G8, que antes fue G6, después G7, G8, muy seguramente podrá ser un G10,
No se les haga raro que de pronto el anticristo pueda salir de las Naciones Unidas, se ha nombrado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el único organismo multilateral que le permite tener autoridad sobre las naciones de la Tierra, y de ahí salga este personaje, y que con toda su brillantez salga ese cuerno que va a poder tener injerencia en este grupo de control de poder de la economía, ¿sí? Y en los 3 primeros años y medio va a ser la luna de miel con toda la gente, porque le va a dar solución a todo el mundo, va a poner de acuerdo a todo el mundo, ¿sí? Imagínense poner de acuerdo a musulmanes, judíos, cristianos, para permitir que se reconstruya el templo. Eso es un lujo, eso no lo hace sino alguien muy brillante. ¿Sí? Él es el que confirmará el pacto con muchos para que se den estos eventos, dará soluciones a la economía. Miren, ¿por qué a un presidente le dan facultades extraordinarias en un momento de pandemia? Para que pueda tomar decisiones, hacer traslados presupuestales y algo así. Como les decía, esto es una cuota inicial para que veamos lo que va a pasar en esa época. Él va a tener todo el poder. ¿Para qué? Para hacer traslados presupuestales, para mover el dinero, para llenar las necesidades de la gente. Tanto que la gente va a terminar diciendo, ¿quién como él? ¿Quién como él? Y le terminarán adorando. Y después cuando vean que es matado y resucite y empiecen a ver todas las señales y el respaldo de Satanás sobre él, pues muchísimo más va a ser la adoración que tengan por él. Voy a hacer un paseíto para acá y voy a dar media hora, la media hora que queda, si hay algunas preguntas. No pretendo en 10 horas que hemos tenido pretender estudiar toda la profecía. Es complejo, ¿no? Puede ver muchos detalles, pues el panorama creo que ya lo tienen y espero que el Señor, aquí está la época del milenio que les hablaba, la segunda venida de Cristo, la batalla de Armagedón, los nuevos cielos y la nueva tierra, después la nueva Jerusalén, ¿sí? Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, que es el reinado de Cristo, y será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará. ¿Se acuerdan de la piedra que venía y tumbaba todos los reinos? Esa piedra es Jesús. Y será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Viene el milenio, Jesús establece el reinado terrenal, ¿sí? Satanás es atado, resurrección de los cristianos del Antiguo Testamento y de la Gran Tribulación, reinado de Cristo con los cristianos por 1000 años. Satanás después es liberado, y ahí viene la rebelión contra Cristo, ahí viene el juicio del trono blanco, que es el que les compartía, es el juicio que ejecuta Dios Padre. Toda persona sin Cristo va a ser juzgada, no serán los creyentes. Son revisados los libros, el libro de la ley, el libro de las obras, el libro de la vida. Toda persona sin Cristo se presentará allí, ¿sí? Y eso será lo que la Biblia llama la muerte segunda. Después vendrán nuevos cielos y nueva tierra, ¿sí? La nueva Jerusalén que desciende de los cielos. Lo que dice Apocalipsis 2, 22, 20, y este es el testimonio de las cosas que dice, ciertamente vengo en breve. Ven, Señor Jesús. Con esto, hijos de Dios, terminamos el curso. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Sé que hay dudas e inquietudes, se me hace magnífico y extraordinario. Cuando hay dudas e inquietudes, hay que llenarse uno de motivos para poder aclararlos y ir a estudiarlos donde debe aclararlos, que es en su palabra. ¿Sí? Busque la Biblia. Hoy en día buscamos tantos libros para leer y queremos saber lo que otros piensan, pero a veces vamos casi a la Biblia a lo último, cuando el primer lugar que deberíamos ir es a su palabra. Esa es la gran verdad. Su palabra es la que es útil para enseñarnos lo que no conocemos, para que corrijamos lo que necesitamos corregir, para edificar y crecer y desarrollarnos. Y además de eso tiene unas facultades enormes. ¿Sí? Es viva y es eficaz, produce resultados y cambios. O sea, cuando usted decide obedecer a Dios y ponerla por obra, usted puede comprobar que las cosas de Dios son buenas, agradables, perfectas y funcionan. Dios les bendiga, les quiero mucho. Ahí tener, por lo menos vamos a dar unos 25 minutos que hay de preguntas. Si hay preguntas, inquietudes, don Wilson.
Muchísimas gracias, don Jaime. Muy interesante todo. Gracias a todos los que han participado. Y bueno, aprovechemos esta oportunidad. Me gustaría que esta parte la hiciéramos decentemente y en orden. Entonces, quien tenga alguna pregunta, ahí en el chat usted puede levantar su mano y abrir su cámara, su micrófono y preguntar directamente a Rubén Jaime. Entonces, adelante. Como les decía al principio, que las preguntas sean concretas, directas y obviamente que tengan que ver con el tema que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿puede hacerlo? ¿Quién dijo yo? ¿Por qué ese silencio? La Biblia dice que va a haber silencio en el cielo, pero no acá en la tierra. Bueno, a ver, ¿quién dijo? ¿O todo claro? No me diga que le quedó todo claro como el agua del río Bogotá, porque entonces tenemos que volver a empezar a hacer el seminario. Bueno, muy bien. Fabiola, listo, abre tu micrófono, Fabiola, y tu cámara para que te conozcan los que no te conocen. Y, Solo en el micrófono. bueno, está bien con el micrófono. Dale, adelante. No, mentira. Buenas noches, líder y líder Wilson y a Rubén Jaime. Pues no lo conocía, es un gusto. Yo tengo una pregunta. No sé si no lo vi bien o no lo entendí. Es en el tema del arrebatamiento. El arrebatamiento se hace antes de la tribulación. Eso fue lo que no entendí. O me confundí porque hoy entendí una cosa, pero en la clase anterior entendí otra. Entonces, estoy como confusa. Sí, Fabiola. Mira, el arrebatamiento es antes de la tribulación. Aquí en la figura, ¿la están viendo la figura, verdad? Wilson, ¿sí se ve la figura? ¿Puedes proyectarla para que la No, no la podamos ver? estamos viendo. No se está viendo. Ay. Vamos a ver. Bueno, voy a irte hablando, Fabiola. El arrebatamiento sí es antes de la tribulación. ¿Por qué es antes de la tribulación? Porque Dios termina de tratar con la iglesia. En la tribulación trata con Israel, con la humanidad y con Israel. Normalmente Dios siempre ha sacado a su pueblo antes de emitir un juicio sobre la tierra. Tú ves que en el caso de Noé, Dios metió a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus esposas, y después cerró, él mismo cerró la puerta y a los 8 días, dice, empezó a llover y sacó a Noé del juicio. En el caso de Sodoma y de Gomorra, por ejemplo, Dios sacó a Job con su familia antes de emitir el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Y en el caso de, creemos que en el caso de estos 7 años, como es un trato que Dios tiene muy específico con el pueblo de Israel y se va a concentrar en el pueblo de Israel, Dios saca a su iglesia antes de la tribulación. Básicamente la tribulación la conocemos porque es tribulación, pero la tribulación en sí misma no tiene razón de ser. La tribulación tiene razón de ser porque Dios está tratando con Israel y está tratando con la humanidad, hasta llevar a Israel a una conversión. Entonces, Dios sacará a su iglesia. Yo les decía, hay muchos detalles entre los que te acabo de decir, de que Dios siempre ha sacado a los suyos antes de emitir un juicio. Otro, que el capítulo 4, por ejemplo, en el capítulo 1, por ejemplo, dice que Jesús se movía entre los candeleros y los candeleros representaban las iglesias. ¿Sí? En el capítulo 4, tú ves a los
24 ancianos en los tronos con coronas que son símbolo de premios que se entregan, es en el juicio de galardones, ya en los cielos. Y segundo, los candeleros aparecen ya arriba, no aparecen abajo. O sea, hay muchos detalles, no solo teológicos, sino también detalles de la misma revelación del libro que manifiestan que su iglesia está allí, es su amada, ¿no? El hecho de que compartía la boda, ¿no? Para que haya boda se necesita que haya novia y haya novia. ¿Sí? O sea, hay elementos que no darían caso. El mismo contexto de la cultura del matrimonio. ¿Sí? Se requiere que estuvieran los dos. Nunca llega la novia a la mitad de la fiesta. ¿No? Primero se da el matrimonio y después se da la fiesta. Y en la cultura judía, después de que se da el matrimonio, se cerraban las puertas y nadie entraba. ¿Sí? Y en esa época pues duraba 7 días la parranda, que fue cuando faltó, si usted recuerda, cuando María le pide a Cristo que se ha acabado el vino en esa semana de fiesta, ¿no? Entonces, hay muchas figuras en la escritura, en la parte revelacional, que manifiestan de que Dios sacará a su amada antes, porque es su amada. Y Él saca a su amada porque la iglesia salva no es por sus atributos. Hay mucha gente que dice que de los que predican que la iglesia va a la tribulación para purificarla. A uno lo único que lo purifica es el sacrificio de Cristo. La palabra de Dios dice que el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que usted y yo fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo. Dios es un Dios amoroso, pero también un Dios justo. La justicia de nosotros fue sobre Cristo, por eso toda la maldición del pecado cayó sobre Él y el maltrato cayó sobre Él. Lo que tú y yo teníamos que haber recibido, lo recibió Jesús. Y por eso es en Él, es que tú y yo podemos ser hechos la justicia de Dios. Y se cumple que el amor y la justicia se cumplen. No hay ningún desbalanceo entre los dos. La santificación. La santificación, tú y yo no llegamos a ser santos por nuestros atributos o porque nos purifican. La palabra de Dios dice que nuestra justificación y nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, ¿no? La santidad nuestra, nuestras justicias, son como trapos de inmundicia que realmente, si uno estudia que era un trapo de inmundicia en aquella época, realmente es un trapo repugnante, porque era el trapo que utilizaban las mujeres menstruosas, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Por eso creo fundamentalmente en este concepto, creo que hay más doctrina que muestra que ha de ser así que otras. Por eso les compartía que el parte del estudio de la escatología es entenderla dentro de un concepto holístico, o sea, contra toda la escritura. Y que hay que entenderla no solo como un evento escatológico, sino también como un elemento con concepción doctrinal. Dentro de ellos, el concepto de salvación, porque Cristo es el factor escatológico de la salvación. Y no podría ir en contra de la misma doctrina, la escatología. No sé si te queda claro, Fabiola. Completamente, sí, señor. Gracias, ¿Puedo Rubén preguntar otra Jaime. cosa? Bueno, permíteme un segundo. Humberto levantó la mano y luego vamos contigo. ¿Te parece? Perfecto. Listo. Dale, Beto, por favor. Buenas noches. Mi pregunta es sobre el capítulo 18, donde habla de la caída de la Gran Babilonia. Ajá. Entonces, ¿cuál es esa? O sea, eso es una ciudad, perdón, se refiere como a una nación, ¿verdad? ¿Cuál sería esa nación? A ver, Humberto, yo quiero que para que podamos entender la Gran Babilonia, hay que entender, hay que nos la explique el mismo Señor en el capítulo, Él nos las enseña en el capítulo 17. Capítulo 17 y el capítulo 18 nos habla de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia tiene dos connotaciones. Babilonia llegó a ser brillante por dos aspectos fundamentales. Por el control económico y la productividad económica. Y segundo, porque tenía todo un equipo de santeros, de líderes religiosos, que eran los que le recomendaban al rey de Babilonia, ¿sí?, cómo moverse dentro de la administración del gobierno. Entonces la palabra de Dios, cuando empieza a hablarnos de la Babilonia,
empieza en el capítulo 17, versículo 1, donde dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Habla de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Dónde está sentada la gran ramera? Sobre muchas aguas, ¿verdad? Ahora, busquemos desde la escritura qué quieren decir las muchas aguas. Vamos al versículo 15. Y me dijo también: las aguas que has visto. La gran ramera estaba sentada sobre las aguas. Entonces le empieza a explicar qué son las aguas. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, o sea, donde está sentada, ¿sí? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, es un sistema religioso que está sentado sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En el caso del capítulo 17, como está hablando de la Babilonia, que la define en el versículo 5, donde dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Pues en el capítulo 17 está hablando del sistema religioso, que está sentado ¿dónde? En pueblos, en naciones, de mucha gente y de muchas lenguas. O sea, es un sistema religioso. Así como es un sistema religioso que habla en el capítulo 17, en el capítulo 18 está hablando de la misma Babilonia, pero como un sistema económico que está sentado sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Sí? El anticristo va a ejercitar un control económico, ¿sí? Que va a ser el mismo control económico que ha tenido Babilonia, que afecta pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y el libro del Apocalipsis dice que todo el mundo se sujetará a las órdenes que él da. O sea, aquí cuando dijeron, para tomar un ejemplo, aquí cuando dijo el presidente: todo el mundo a confinación, fue todo el mundo a confinación. Y eso que aquí aquí lo desobedece, pero en aquella época, cuando venga esto, el tipo dice: esto es así, esto es así, y produce tan buenos resultados que la gente no dudará en seguir la instrucción. Entonces, es un sistema también económico que está esparcido en todo el mundo. ¿Sí? Es un sistema que está bajo un control también. ¿De quién? El anticristo, que es el que tiene el control de la economía en ese momento. Pero también dice que en un momento, ¿sí?, se cae la economía. Dice que en una hora se caerá la economía. Es interesante. Si usted se pregunta en cuánto tiempo se cayó la economía, apenas con un bichito que es micro pequeño, cómo descompensó la economía mundial. Usted se imagina en aquella época cuando ocurra una situación de crisis que promueva una caída catastrófica económicamente. Sí, la palabra de Dios dice que va a llegar un momento aún donde el dinero va a perder su valor. O sea, va a ocurrir una crisis económica. Hazte cuenta una caída de la bolsa de valores. Miremos la caída de la bolsa de valores que hubo en Estados Unidos en los años 2030, ¿sí? O aún las últimas que ha habido en la economía cuando se ha caído, se ha descogotado la bolsa de valores. En un momento, a nosotros nos consta que ahorita durante la pandemia hubo días donde la bolsa tuvo que ser cerrada en Nueva York. ¿Por qué? Porque el desmoronamiento de la economía es total. O sea, es como un efecto dominó, pero está controlado por una persona. Yo creo, como está manifiesto ahí en la escritura, que son sistemas, tanto religioso como un sistema económico. Mucha gente ha querido decir, hacer coincidir que el 18 uno lo refieren a que es Roma. En Roma no está toda la economía del mundo, ¿sí? O que es Jerusalén. En Jerusalén tampoco está toda la economía del mundo. O sea, hoy en día la economía es un sistema, ¿sí?, que está administrado por un grupo. Si ustedes quieren ampliar inclusive mucho más sobre esto, pueden leer un poco sobre el nuevo orden mundial, sobre lo que es el Club de Bilderberg y cómo se maneja la economía a nivel mundial. O sea, lo que el grupo del G8 y el grupo del G20 implementan en el mundo, ya lo han determinado en una reunión que se hace todos los años, donde se reúne todo este equipo del Grupo Económico Mundial, está el Foro Económico Mundial, allí se toman las decisiones si el dólar sube, si el dólar baja, si hay guerra, si no hay guerra, y se hacen una cantidad de cosas. Por eso les decía que esta información es importante conocerla, pero también es necesario filtrarla a través de la escritura, para no dejarnos descompensar, porque terminamos en última poniendo los ojos sobre lo que está contando el mundo
que son acontecimientos que tienen que darse, y terminamos focalizándonos en esos acontecimientos y no en lo que dice la escritura. O sea, empezamos a focalizarnos en árboles y no en todo el bosque. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Que me levante la manito y nos diga, por favor. ¿Nadie más levantó la manito? Yo, líder. Adelante, Tránsito, cuéntenos. Bueno, líder. El líder Rubén. A ver, mi inquietud es, y aquí en Apocalipsis 13, 16, entonces dice, además logró que a todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, esclavos, se les pusiera una marca. Mi pregunta es, o sea que ya la tenemos. Por eso les pasé mira, Tránsito, por eso te pasé las minas de Mondex. Eso es un poco para que tengamos un poco la perspectiva de algo que puede ser la marca de la bestia, ¿sí? Porque dice que a todos se les es puesta, blancos, pequeños, rubios, azules, ¿sí? Ricos, pobres, a todos le ponen. Pero mire que no es como lo marcan, como marcar un ganado, ponerle una marca al ganado. No, es que sencillamente es tan necesario para el control económico del mundo y para el manejo político, para encontrar la paz y la seguridad, y es necesario que alguien tome el control ante toda esa diversidad de poderes que hay, pero diversidad de poderes que no tienen todo el dominio mundial, que cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Entonces de ahí surge un personaje que tiene que aglutinar el control, digamos, de toda esa cantidad es como tratar de poner de acuerdo no sé, a 10 niños que cada cual hace lo que quiere. Alguien que venga a ponerle orden a eso. Por eso creo que los organismos multilaterales son los mejores organismos, porque los organismos multilaterales concentran poder y se lo quitan a las naciones. Debe que las Naciones Unidas toman decisiones, pero le está quitando decisiones a las naciones. ¿Sí? Por eso les decía que de pronto puede ser que el anticristo salga de la Asamblea General, que tome una decisión, el tipo es tan brillante, lo reconocen y el tipo termina surgiendo de allí como un organismo de un cuerpo multilateral que le permite tener dominio sobre reyes de naciones, ¿no? Y él necesita tener elementos de control. Miren que el libro de Daniel dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Aún el desarrollo de la ciencia permite que el anticristo pueda tener un control sobre toda la humanidad. Se dice que en Europa hay un computador que tiene toda la información de cada persona en la humanidad, ¿sí? En la comunidad europea tienen toda la información. Y miren lo interesante, cada día usted y yo vemos cómo es importante la información. Hoy en día todos los organismos e instituciones, lo más rico que hay es tener la información, porque a través de la información conocen tus deseos, tus apetitos, tus gustos, y también te inducen para satisfacer todas estas cosas. Entonces es necesario tener la información. Entonces la mejor manera de tener la información es poner un chip de estos que le permite, uno, darle un nivel de protección a la gente. A ti ya no te pueden secuestrar. ¿Por qué? Porque te pueden identificar dónde estás. Tampoco te pueden robar, porque tú necesitas manejar dinero. O sea, va dando unas facilidades tan enormes que la gente va a decir, pero ¿cómo pueden decir que esto es malo? Esto es re bueno. ¿Sí? A mí ya no me pueden localizar donde estoy, nadie me puede ir a secuestrar, nadie me puede ir a sacar el dinero del banco. Hoy en día todo se ha vuelto electrónico. Recuerda que días hablábamos del Bitcoin y todo esto. La moneda se está volviendo inclusive un elemento también totalmente electrónico, ¿sí? Entonces, en ese chip que le pone a la gente, le permite tener toda la información médica, saber usted no necesita ir cuando va a una clínica, sencillamente ya tienen toda la información suya. Usted dice, buenísimo, mi tipo de sangre, mis enfermedades, mis prevalencias, ¿sí? En Estados Unidos ya se está implementando eso, para tener una información médica de la gente. Hay países donde ya lo están usando, que nosotros todavía no lo estemos viviendo. Ahora es un elemento que se va a poner a cada persona.
Pero también la Biblia dice que eso no llega porque sí. Cada persona toma la decisión de ponerse. O sea, ese cuento de que a usted le van a poner el coronavirus y que por el coronavirus y la vacuna le meten el chip, eso es mentira. Sí, es mentira, porque aún la marca es una postura en la cual cada persona toma la decisión de ponérsela o de no ponérsela. Y esa marca es la que le permite al hombre ejecutar acciones de orden médico, de orden económico, de orden legal, de todo lo que usted necesita tramitar. No necesita andar con ningún elemento en el bolsillo, ni tarjetas, ni cédulas, ni nada, sino el chip. Usted llega y pasa por un arco electromagnético, tiene toda la información suya en todos los aspectos de su vida. Usted dice, buenísima la cosa. No necesito estar haciendo una cantidad de cosas y estoy protegido. Se va a sentir protegido. ¿Cuál es la respuesta del anticristo? Paz y seguridad. Protección. Protección. A Roma la seguían por eso. La gente pagaba los impuestos que fueran a Roma por tener paz y seguridad. Y al final es un resurgimiento de lo que son toda esa confederación de naciones que aglutinan el gobierno mundial, ¿sí?, con un personaje que las guía y que establece mecanismos para ejercitar su control. Y esa es la marca. No sé, Tránsito, si te queda claro. Bueno, muy bien. Gracias, Rubén. Bueno, yo creo que concluimos por el día de hoy. Yo creo que ha quedado claro. De todas maneras, invitarles para que sigan estudiando. Ahí están en YouTube las conferencias. Van a estar todas ahí. Así de que ahí usted las puede encontrar para que repasen, ¿no? Y que aún a través de ellas, las preguntas que hayan quedado como no muy claras, pues las podamos también aclarar, ¿no? Muy bien, vamos a orar para terminar. Rubén, Jaime, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Gracias por compartir toda esta enseñanza que Dios ha puesto en tu corazón. Y bueno,